Hola, mi nombre es Saúl Galiardo y sean bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcast llamado Altavoz Local, en donde encontrarás distintos contenidos de interés referente a temas coyunturales, tecnología, historia, salud y hechos relevantes que han marcado el mundo entero. Esperamos que disfrutes del contenido que tenemos preparado para ti y que sea de tu total agrado. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Búscanos como @altavozlocal y en mi cuenta personal @saúl97gallardo. El tema del día de hoy es el conflicto Tíbet versus China, desde un contexto histórico. Antes que nada, me gustaría puntualizar que el desarrollo de este podcast no es el objetivo de ponerse de lado de uno u otro país, tampoco dar juicios de valor con respecto al conflicto. Solamente es hablar de una forma histórica, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo y cómo se encuentra hasta el día de hoy. Obviamente, después de todo esto, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y analizar los puntos positivos y negativos de este conflicto. Para entrar en contexto, nos debemos remontar a mediados de los años 40. Tras la Segunda Guerra Mundial, China se encontraba en un conflicto interno, esto por la guerra civil que se mantenía en este país. El enfrentamiento era entre el Partido Comunista de Mao Zedong en contra del gobierno de Chiang Kai-shek. Ya en 1949, al finalizar este conflicto interno, Mao Zedong se da como vencedor y proclama la República Popular China. Durante todo este conflicto interno, el Tíbet se había mantenido al margen, en un estatus neutral y totalmente independiente, tomando en cuenta que China siempre lo ha considerado y lo consideraba como una región más de su territorio. El nivel de independencia del Tíbet era tan alta que las potencias occidentales mantenían relaciones comerciales directas, sin tener ningún tipo de comunicación previa con China. Después de la victoria de Mao, varias tropas del derrotado Chiang Kai-shek se instalaron en los alrededores de Lhasa, territorio del Tíbet. Es en ese momento donde el ahora gobierno chino propuso a Dalai Lama, dirigente supremo del territorio tibetano, luchar contra los seguidores de Kai-shek, que se habían asentado a los alrededores de su territorio, pero este se negó. El gobierno chino, tras no tener ningún tipo de acuerdo con el Tíbet, decide actuar en contra de las tropas de Kai-shek y tropas tibetanas, en donde salió victorioso, y el mismo gobierno tibetano se vio obligado a negociar tras la derrota. Después de varias negociaciones entre el gobierno chino y el Tíbet, en 1951 se firma el Acuerdo de los 17 puntos para la liberación pacífica del Tíbet, en donde se comprometían a que el Tíbet se reconozca voluntariamente como territorio chino. Y a cambio, China se comprometía a aceptar el sistema político y religioso del Tíbet, con su líder Dalai Lama, y así mantener la estructura cultural autónoma tibetana. Pero después de esto, en el año de 1955, el gobierno chino creó un sistema paralelo de administración y comenzaron a imponer prácticas políticas sumamente restrictivas y duras, esto aplicado al pueblo tibetano, sin ningún tipo de respeto al acuerdo antes pactado. Entre estas prácticas teníamos la confiscación de monasterios budistas, persecuciones a monjes, reclutamiento para mano de obra forzosa, reforma en tenencia de tierras y campañas en contra de los monjes y la aristocracia tibetana, ya que los acusaban de mantener un sistema feudal de castas y que esto conllevaba a desigualdad. Tras todos estos hechos antes nombrados, se desata en 1956 el llamado levantamiento de Litag. Este levantamiento fue el primero de una serie de revueltas contra el gobierno chino, apoyadas por monjes tibetanos, quienes se vieron realmente afectados,
también los apoyaron la aristocracia tibetana e incluso la CIA estadounidense. La respuesta a estos levantamientos fue sumamente dura, desatando en bombardeos a pueblos y ciudades del Tíbet, destruyendo monasterios y terminando con miles de vidas. Ante esta situación de conflicto totalmente descontrolada, Dalai Lama renuncia al acuerdo de los 17 puntos y huye a la India en el año de 1959. En marzo del mismo año, las revueltas llegan a la capital del Tíbet, Lhasa, y según las autoridades tibetanas, en el exilio, las víctimas llegaron a ser decenas de miles. De esta forma, con todas las revueltas y enfrentamientos, los monjes y aristócratas tibetanos perdieron su condición social, obligándolos a entregar todos sus bienes para redistribuirlos hacia toda la población. Es aquí donde se da inicio a un proceso de destrucción cultural y de la estructura de organización social que hasta ese tiempo tenía el Tíbet. China optó por disolver cualquier sistema feudal e instaló la propiedad comunal, de la mano de la visión comunista de este país. Para 1965, al Tíbet ya se lo había reorganizado como la región autónoma del Tíbet, tomando el estatus jurídico como cualquier otra provincia de China. Es así que Panchen Lama, la segunda autoridad del Tíbet, comenzó a estar frente al gobierno impuesto por China, ya que Dalai Lama se encontraba exiliado en la India. Es así que Panchen Lama comenzó a buscar apoyo internacional para la independencia del Tíbet, sin encontrar ningún tipo de colaboración. Durante los años 60 en adelante, el gobierno chino llevó a cabo un reasentamiento de su población en territorio tibetano, con una ideología de colonizar este territorio, cambiando todo tipo de tradición, costumbre y educación del sistema. Más adelante, en 1966 y 1976, tras la Revolución Cultural China, el Tíbet se vio seriamente afectada, ya que miles de templos, monasterios y bienes culturales fueron destruidos y varios monjes y personas de esta misma cultura fueron perseguidos y asesinados. Tras esta trágica pérdida cultural, a la llegada al poder de Deng Xiaoping, en 1978 se restableció la libertad religiosa y miles de templos budistas en el Tíbet volvieron a abrir sus puertas, con diversas condiciones, entre estas la principal, de no cuestionar el derecho de gobernar China sobre este territorio. Es aquí donde se comienzan a entablar nuevas conversaciones entre autoridades del Tíbet y China para realizar un proceso de paz. Entre todo esto, lo que pedía Dalai Lama era que se implemente un proyecto de constitución democrática para el Tíbet, con una visión claramente occidental. Pero China fue totalmente claro al decir que no permitiría que nadie más que no sea el gobierno comunista de ese país gobernara en su territorio. En 1987, Dalai Lama hizo público su plan de paz de 5 puntos para el Tíbet, pidiendo que este territorio sea una zona de paz, donde se respeten los derechos humanos, la cultura tibetana y también se hablaba de la restauración medioambiental. En 1990, Dalai Lama impulsó reformas radicales para instaurar una democracia en el Tíbet, donde se disolvió el gabinete tradicional tibetano y los tibetanos pudieron votar de forma democrática. Esto a 46 miembros del nuevo parlamento tibetano, y es así que en este mismo año se promulgó la nueva constitución democrática con su nombre Carta de los Tibetanos en el Exilio, tomando en cuenta y respetando que para estas votaciones participaron todo tipo de tibetanos, tanto los que se quedaron en su territorio como los exiliados por el conflicto. Esos fueron los últimos pasos que se vieron entre el Tíbet y China en camino a la paz. Es así que desde esas últimas reformas hasta estos días, podemos decir que aún se mantiene un profundo desacuerdo en varios puntos relacionados con la historia, la situación de los derechos humanos y la cultura tibetana. Debemos tomar en cuenta que en la actualidad
Las personas que nacen dentro del Tíbet son prácticamente personas indocumentadas, ya que no cuentan con una identificación o un pasaporte en la que ellos puedan movilizarse, sea por el país o a nivel internacional. Es por eso que personas que han decidido salir del Tíbet en camino a Senegal u otros destinos han permanecido como personas indocumentadas y prácticamente exiliados de su propia nación. Es aquí donde la misma historia nos llama a la reflexión y nos pregunta si realmente vale la pena que por conflictos políticos, conflictos por territorio, por intereses, tantas personas tengan que verse afectadas por esta situación. Si quisiéramos ejemplificar en la actualidad el conflicto de China y el Tíbet, es como si a una persona nacida en el Ecuador, a una persona que haya nacido en Colombia, le dijeran que realmente no es colombiano o que realmente no es ecuatoriano y por ende no tiene ninguna forma de identificarse, no tiene un documento en donde tenga su nacionalidad. Nosotros muchas veces nos vemos relacionados o nos vemos identificados por el lugar en el que nacimos, por nuestra cultura, por nuestras creencias, por nuestra educación y por todo lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. En la escuela, en el colegio, en la casa, por parte de tus padres, tus abuelos, y esto de un día a otro llegue a ser desmaterializado por un conflicto de intereses, por un conflicto de poderes. Es así como este hecho histórico, hasta la actualidad sin ninguna solución, nos trae a la reflexión de qué verdaderamente es importante en la vida, y la respuesta solo la tienes tú. Esto fue todo por el episodio de hoy. No nos queremos ir sin antes agradecerles por escucharnos y acompañarnos hasta este punto del podcast. Pronto les traeremos más contenido. Recuerden que nos pueden dejar sus sugerencias en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por medio de @altavozlocal y @Saúl97Gallardo. Muchas gracias.